¿Ya? El aforismo dice lo siguiente, dice, uno comienza a perder la fe en la condición humana en una reunión de profesores, ¿qué lo dices? Pero termina de perderla en una reunión de rectores. Los profes a veces son una vergüenza, pero los rectores a veces, cuando no hacen bien su trabajo, se nota más todavía ese vacío y esa ausencia, ¿no? Incluso lo llevo en una pregunta de este Horacio. ¿Son importantes los rectores? ¿Son importantes los directivos? Pero vamos a hablar de eso. Esto va a ser una pregunta que le va a hacer después. Y ahora yo le presento a mis estudiantes a ver qué debe ser. Si usted no sabe quién puso Quebec, él le puso el nombre de Quebec. De verdad debe ser jugando con las palabras. Y pues antes está el profesor Eliezer, que es profesor de filosofía, de lectura crítica, profesor de religión, y un gran maestro y un gran amigo también del santo. Entonces, genial que nos saca los dos, sobre todo porque creo que hay un ángel que guía esta conversación, o la va a guiar, y a partir de las noticias que nos están dando últimamente. Y la profe Viviana, nuestra persona conocida, profesora de matemáticas, la más brava del colegio, ¿no? Pero la mecánica es la siguiente, esto se llama Cátedra Jaime Garzón. La cátedra Jaime Garzón, nosotros lo que hacemos es traer a un invitado, invitar a una persona aquí a la que admiramos mucho, lo entrevistamos sobre su vida, por sacar lecciones, ellos tienen que hacer un ejercicio de escritura después, y luego el invitado nos enseña algo. Nos pongan nerviosos, le presentamos a Rocky, sí. El estudiante más juicioso del colegio. Rocky me da tranquilidad. Rocky, siga. Bueno, muy buenos días primero a todos, a todas y todos. Gracias por invitarme pues aquí a Quebrada de Cerros, a mi casa de infancia. Yo soy una persona común y corriente que nació en la parte alta de esta vereda, en la praderita, en la parte alta de Quebrada de Cerros. Se gastaban 20 minutos de allá a acá. Todos los días tenía que hacer ese recorrido de 20 minutos de mi casa aquí. 2 veces porque veníamos en la mañana y al mediodía íbamos a almorzar y retornábamos. Y hijo de un agricultor. Mi padre se llamaba Norberto Pedraza, se llamaba Norberto Pedraza. Y hijo de un agricultor. Sí, él se llamaba Norberto. Mi mamá Alejandrina. Él tendría, yo pienso, hasta tercero primaria máximo, y sin embargo recuerdo que nos enseñaba a leer entre las frutales que había en mi casa, en la sombra de los ciruelos y los peros y las manzanas. Él tenía una cartilla, yo creo que era la alegría de leer, tal vez, no recuerdo el nombre de esa cartilla, pero él, en medio de su poco conocimiento que tenía, nos enseñaba a leer desde pequeños a todos. Y los libros nuestros eran los periódicos viejos que él compraba para poder envolver las cajas de peras y de ciruelas para llevarlas al mercado. Entonces, los periódicos que encontrábamos por ahí arrumados, viejos, los devorábamos, los leíamos. Creo que eso nos hizo buenos lectores a mis hermanos y a mí. ¿Cuántos eran ahora? Somos 7 hermanos, 4 mujeres, 3 hombres. Yo soy el menor, el sexto, una hermana menor, la consentía de la casa. Esta historia la estamos hablando más o menos de 1966, 67, casi 70, cuando vivía la infancia en esta vereda que es de la parte alta. Quebrada de Cerros. Quebrada de Cerros. ¿No es Santana? No, Santana empieza más arriba, como en el kilómetro 6, más o menos,
de ahí para allá es Santa Ana. De la Recevera, lo que se ve desde este lugar en la parte alta, que es como la carretera, y se llamaba la Recevera, porque de ahí venían los carros del municipio a llevar el recebo para las vías rurales de Duitama, la Recevera. Y en ese lugar era el lugar más lindo porque era muy verde y había pequeñas parcelas, todos eran agricultores y cada uno tenía una o dos vaquitas. Y mi papá nos educaba con eso, con la venta de las peras y la venta de la leche, de leche de 3 vacas, que no debe ser más yo calculo hoy día, una vaca da 10 litros de leche o 8, o sea, eran 30 litros diarios, pero de esos, pues, quedaban los de la familia, que yo creo que eran 10, y el resto pues, lo vendía o hacían quesos y con peras. Las peras eran las mejores peras que yo no veo en el mercado peras como esas. Si acaso por cerca Sotaquirá he visto unas peras espectaculares. Mi papá llegaba a eso a la plaza de Sora rapado, que le compraban eso rápido. Y con eso nos educaba. Genial, Horacio. Es que Horacio es quizás el egresado más ilustre que tenía este colegio. Entonces, por eso es grandioso, porque escucharlo es tener la memoria de lo que es nuestra montaña, donde está nuestro colegio. Bien, Horacio, entonces, ¿usted estudiaba aquí o alcanzó a conocer la escuela vieja? Yo alcancé a conocer la escuela vieja, allá creo que hice primero y segundo primaria, tal vez, en esa casa que yo creo que eso se cayó, no sé, ya no existe tal vez, pero de ese lugar recuerdo el olor a cáscara naranja entre los pupitres, que me parecía delicioso. Era un lugar muy bonito también, pero pues obviamente era más difícil el acceso porque tocaba bajar a esta villita y subir hasta allá o acceder por la parte alta, pero era un lugar muy bonito. Y luego entonces hicieron esta construcción y nos vinimos, yo creo que en tercero primaria, nosotros colaboramos en traer los pupitres viejitos para acá y otros nuevos que regalaron en ese tiempo. Y llegamos a este lugar, aquí pasé en estos patios jugando trompo, 5 huecos. No sé si ustedes juegan eso todavía. 5 huecos, la moya. Yo todavía recuerdo esa retaíla que uno decía del 5 huecos, brota del 5 baldós, 5 huecos de amonea, taco en el 3, etc. Era toda una terminología muy chévere de la infancia nuestra. Y también picar una calle, que es lo que se llama jugar trompo, cuando picar una calle, y el pavaco es el trompito ese que se arrastra y que se va con tocos. Toco es cuando uno hace bailar y le va empujando el otro trompo hasta pasar una línea. Eso es picar una calle entre 3 o 4 y el que va colinchado en el piso, que es el que puede perder, y si uno no logra pasarlo, pues puede colinchar el otro y va pasando. Es un juego muy bonito, sano. También recuerdo que jugábamos una cosa que se llamaba un caracol. Era un caracol literal en el piso, dibujado, y era con bolitas que tenían metas. Entonces uno iba impulsando la bolita del otro. Si uno sacaba la bolita del otro del cauce del cauce del caracol, el otro volvía a empezar en la meta anterior, y así hasta llegar al final. Era un juego también muy, muy chévere, estratégico. Y esa era nuestra infancia. Nosotros jugábamos no aquí en este patio de fútbol, sino abajo en el potrero ese grande que hay detrás, en esa planicie. Allá nos permitían jugar fútbol de vez en cuando. Horacio, vamos a hablarnos un poquito de la escuela vieja, porque es que una parte de la memoria que queremos rescatar. ¿Se acuerda de las profes o profes? ¿Se acuerda cómo era, de qué horario entraban? ¿Se había uniforme, cuadernos? ¿Se acuerda de esas cosas? ¿Uniformes? ¿Cómo eran? Sí me acuerdo de, tal vez no había uniforme todavía, pero sí me acuerdo de la mejor maestra del mundo que tuve. Ella se llamaba Isabel. Todavía lo tengo en mi mente. Era una señora, yo calculo entre 55 y 60 años, pero era ese tipo de maestro que tiene todo. O sea, primero es una maestra amorosa, ¿sí? O sea, creo que son las principales cualidades de un maestro, es ser amoroso con sus estudiantes, ganarse el respeto con el manejo del conocimiento. Creo que es otra condición de un buen maestro, y tener ese afecto de mamá, que esa combinación es perfecta para un estudiante. O sea, un maestro que no tiene que gritar, un maestro que solo con verlo inspira respeto,
y que su trato, el tono de su voz es muy agradable y toda esa combinación produce efectos grandiosos en sus estudiantes. Isabel. ¿Ella vivía ahí o venía desde la ciudad? Ella vivía en el barrio Boyacá y todos los días venía a pie y asomaba por eso era un camino, pues no existía esta carretera. A veces la traían en un carro por arriba, pero a veces ella se venía, entiendo, hasta la estación Moreno, ahí venía una buseta o tal vez, y se venía caminando este pedazo, así que nosotros la veíamos siempre asomar aquí en esta lomita. Allá viene la propia Isabelita, pero ella estuvo primero en la escuela vieja. La escuela vieja allá le tocaba más largo, o sea, es subir y bajar, yo me imagino que llegaba bastante fatigada, pero no recuerdo el uniforme, tal vez no teníamos uniforme. Tal vez no. ¿Y había solo un salón? Había, yo creo que 1 o 2 salones, que creo que nos metían preescolar y primero, tal vez no había preescolar, no, era primero y segundo en un salón, tercero, cuarto y quinto en otro, y éramos poquitos estudiantes. Sí, y una docente. ¿Y una sola profe para todo el Ya después, cuando abrieron aquí, había 3 docentes, y ya había creo que un curso de cada grupo. ¿Y estaba esta parte? ¿A ver si se acuerda? Esta parte no, esta parte es una construcción nueva, creo. No existía esto, solamente lo de allá. Y allá preparaban en algún lugar la bienestarina o tal vez que se llamaba la colada, eso. Sí, allá nos daban en los descansos, era un vaso de eso, vaso de bienestarina que sabía muy rico. Y ahora sí, entonces hizo aquí hasta quinto. Hasta quinto. ¿Y qué tal para el estudio en primaria? ¿Se acuerda? Sí, era muy bien. Siempre me gustó la matemática desde chiquitito. Sí, a eso iba. ¿Usted es matemático? Sí, siempre me gustó la matemática y recuerdo ser uno de los mejores estudiantes. Pues claro que también en un curso éramos 10, pues era el mejor de los 10, o el primero o el segundo, pero pues tampoco competía por eso, ¿no? Era feliz en este lugar. Listo, Horacio. ¿Y luego su bachillerato a dónde fue? Pues entonces, ya al terminar quinto, ya mis hermanos mayores todos se habían ido a la ciudad y pues aquí quedábamos, solo mi hermana menor y yo. Así que mi mamá tomó la decisión con mi hermano mayor de irnos a vivir al centro. Eso es recuerdo un poco doloroso para mí por una razón, porque mi papá no se quiso ir. Entonces nos fuimos para matricularnos a grado sexto al Colegio Integrado de Vitama. Se llamaba en ese entonces Colegio Integrado Normal Integrada Nacionalizada Guillermo León Valencia, era una normal formadora de maestros. Sin embargo, ahí había bachillerato académico, bachillerato pedagógico, pero yo no fui a bachillerato pedagógico, sino a bachillerato académico. En sexto todavía no se decidía eso, pero fui al integrado en grado sexto, Colegio Guillermo León Valencia. Más o menos en qué año, Horacio, yo sé. Estoy hablando de 1974. Listo. ¿Y qué tal esa experiencia del colegio? Pues fue la mejor experiencia también de mi vida. El integrado también hace parte de mi corazón, porque allí tuve los mejores maestros de matemáticas que uno se imagine. Allá encontré el mejor maestro de aritmética en sexto y séptimo y un profesor de álgebra que marcó toda mi vida, que no era licenciado en matemáticas y se llama Julio Alfonso Fino, pues debo decirlo. Claro. Excelente maestro de álgebra. Después tuve profesores de trigonometría y cálculo excelentes. O sea, siempre la matemática fue un camino. Fue un camino, sí. Aunque me gustaba también las ciencias naturales y otras áreas, pero siempre la inclinación por la matemática. Bueno, así que ahí se gradúa. Entonces ahí terminó en 1979, que pues había sido conmigo muy afortunado, o sea, había sido he contado con mucha suerte porque terminé en 1979 en el integrado y en 1980 abrieron las carreras de la UPTC y entonces entré al primer semestre de matemáticas y estadísticas. De una, ¿no? De una. No digo de pronto sociales. No literatura. Había, pues era hotelería y turismo, era ingeniería electromecánica, pero es que era la única carrera nocturna. Había 2 carreras nocturnas, una de
de la Escuela de Educación Industrial, de nocturno y matemáticas, y pues como a mí me gusta la matemática, de perlas. Ahora, si entonces estudias en la noche porque tienes que trabajar en el día, ¿algo así sería o qué? Sí, sí, señor. Me tocaba trabajar en el día, pues eso fue para mí también muy importante en mi vida, porque me formó otras cosas de la responsabilidad, de la puntualidad, del trabajo en equipo, todas esas cosas. Entonces, yo les cuento aquí a todos porque aquí cualquiera de ustedes puede llegar muy lejos si en sus sueños está, si quiere hacerlo, si lee mucho, si quiere ser la profesión que sea, pero hacerlo con dignidad, cualquiera de ustedes lo puede lograr. Entonces, pues, yo me fui por el lado de la matemática, y eso ha sido pues, lo más bello de mi vida. Los pelos se acabaron. Hoy no hice un potrero y la casa se está cayendo. La casita, que era una casita. Listo, Horacio. Antes de irnos para la ciudad, es que queremos mantener un poquito acá en esto, ¿no? Sí. Yo no sé, esta pregunta, ¿usted fue testigo de cuando llegó la luz o ya había luz siempre? Eso es una historia genial porque nosotros, creo que primero, segundo, tercero, primaria, nos tocaba hacer la tarea con velas en mi casa. No había luz en mi casa. Creo que toda la vereda no tenía luz todavía. Entonces, nosotros hacíamos literal las tareas de noche con la luz de una vela. Eso también genera calor de hogar, porque todos se agrupan alrededor del fogón y alrededor de la mesa donde estamos los chicos haciendo las tareas y los papás ahí, ¿no? Y además que la casa tampoco es tan grande, entonces todos tenemos que estar. Eso genera mucho calor de hogar. Entonces la anécdota más bonita es cuando instalaron la luz. Mi papá estaba en el centro y nosotros supimos que ya había luz en la casa y decidimos darle la sorpresa. Entonces apagamos la luz de la casa y él llegó sobre las 6:30 o 7 de la noche y llega a la casa y entró y mi mamá le dio un tinto y en ese momento todos prendimos la luz. Fue genial, pues porque era otro mundo, ¿no? Otra dimensión. Claro, y bueno, y las vías y todo eso, aunque pues todavía no hay vías, ¿no? Como se puede dar cuenta, no hay vías, pero No, el impacto de la ciudad en esta zona debe verse de una manera positiva, negativa, la verdad no todavía no decimos, ¿usted cómo lo ve? pues sí, yo creo que, pues que sí, las vías es lo que llaman desarrollo, pero a veces en un lugar como este no, yo preferiría que siguieran siendo los caminos normales, donde podríamos salir a caminar normalmente. Ese tránsito por el kilómetro 4, tal vez todos conocen del kilómetro 4 que va por el camino que pasa aquí por donde yo vivía. Ese era un camino. Y cuando metieron el bulldozer, literalmente en la parte alta una señora se acostó en la vía y ella no quería permitir que el bulldozer pasara porque pues ese sentido como de propiedad, ¿no? Que le estaban quitando un pedazo porque tenían que ser un pedazo de lado y lado de la calle para agrandar, porque eso era un camino, digamos, de 1 metro y iba a ser un camino de 3 metros. Entonces, el sentido de unas fincas pequeñitas, pues yo me imagino, me pongo en el lugar de la señora, me están quitando casi la mitad de mi finca para pasar el bulldozer. Entonces ella se dijo, pues échenme el bulldozer por encima. Recuerdo esa anécdota. No sé es cómo la convencieron, pero bueno, sí, hoy ya está la carretera, pero no veo que haya mucho tráfico por ahí tampoco de vehículos en esa vía. Y pues sí, yo preferiría que solo hubiera caminos y no tantas vías. Listo, Horacio, ¿y el agua? Eso se llama quebrada de becerras, uno se imagina agua por todas partes. No, es el agua en esa parte de alta, en ese tiempo lo hacíamos con aljibes, Miguel. Había aljibes, entonces en mi casa había un pozo profundo donde se sacaba el agua con un baldes, con una cuerda, y ahí pues se tocaba hervirla, porque me imagino que eso no es tan puro. Entiendo que ahora sí hay un acueducto de la parte alta que lo trajeron hacia acá, hay un acueducto, pero en ese tiempo no existía. Cada finca tenía su aljibe, llamábamos el aljibe, y de ahí se sacaba el agua para la casa. Vamos a ver un salto. Voy a contar una cosa
como egresado, imagínense que son muy pocos los estudiantes que han logrado ir a la universidad o que tienen como ese propósito en su proyecto de vida, ir a la universidad. Nosotros tenemos confianza y estamos en familia. Esto es un indicador. Solamente hay un estudiante de 11 presente en esta entrevista. O sea, es una negación de lo fundamental, de lo esencial, pues darle importancia a cosas que quizás pues, no son tan fundamentales ahora. Eso uno lo descubre con el tiempo. Por eso mi insistencia en que lleguen los niños, incluso hoy están algunos de séptimo, ¿sí? Aquí, porque quizás escuchando gente que ha tenido que vivir, que es de la vereda, que es de adelante, ¿usted qué opina de eso de ir a la universidad? ¿Usted cómo ve eso? ¿Será que realmente es importante o hoy en día nos enseñan que ni siquiera eso es importante ya? Yo sí creo que sí es importante. O sea, por eso cuando miro cada uno de los rostros de ustedes, que estaban pensando sobre su futuro, yo pienso que lo mejor es, primero a las mujeres, sobre todo en un país tan machista, decirles que la única posibilidad de ir disminuyendo ese machismo y de que las mujeres se empoderen un poco más de su rol en la sociedad es estudiando, leyendo, estudiando, y pues tener otra visión del mundo, de que no solo es la visión maternal, sino que hay otras cosas también que el mundo le ofrece de posibilidades a las mujeres. Hay muchísimas posibilidades hoy día, pero primero hay que prepararse y hay que luchar hombro a hombro. Ya vemos muchas mujeres que tienen poder en este país, la vicepresidenta, etcétera, que han demostrado que su trabajo y su liderazgo son muy importantes en esta sociedad. Y para los caballeros, pues también pues hay que educarse, ir a la universidad es fundamental, porque si no queremos seguir siendo engañados toda la vida por quienes han ejercido el poder y han manejado nuestra Colombia, pues si no nos preparamos para entender qué es lo que pasa en la realidad colombiana, pues seguiríamos engañados toda la vida y cada 4 años nos engañan y cada 2 años nos engañan y pues siempre salimos a quejarnos de que somos pobres, de que no tenemos nada. Pienso que la única manera es estudiando, preparándonos y pues teniendo una visión de futuro diferente. Todos aquí pueden hacerlo, todos pueden lograrlo, todos son inteligentes, no, cada uno en lo que les guste, en las ciencias sociales, en el arte. Si aquí hay alguien que le guste la guitarra, el arte, pues váyase por el arte. Si a alguien le gusta las ciencias naturales, pues hay ahí muchas carreras de la química, de las ciencias naturales, de la física. Si hay alguien que le guste la matemática, pues aquí hay un ejemplo de que sí se puede vivir de la matemática y dignamente. Bueno, Horacio, y ya nos contó que le gustó la matemática y todo se fue por ese camino. Y además, de buenas porque la vieron en la noche y podía trabajar, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo elegir una carrera? O sea, usted que lleva siendo maestro y rector y ve que a veces, por ejemplo, tiene profesores que no deberían ser profesores, hermano, o equivocaron su profesión y entonces se vuelven torturadores de muchachos o vainas así. ¿Usted qué opina de eso? ¿No? ¿Cómo elegir una carrera? ¿Qué hace uno ahí, hermano? Pues elegir una carrera es seguir como ese pálpito, esa intuición de algo que le guste a uno, que le genere pasión. Y a mí los números desde pequeño me generaban pasión, era ágil mentalmente. No teníamos calculadoras, entonces eso tal vez produjo que ganara alguna habilidad mental en el manejo de los números. Y por eso me gustó eso, pero cada uno lo que tiene es que visualizar qué es lo que le gusta. ¿Qué es lo que le gusta? Hay una canción de alguien que dice, pues si quieres ser zapatero, pues hazlo, pero que seas el mejor. De nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Pues, Diomedes Díaz, tal vez. Y es elegir una profesión la que uno le guste, la que uno le apasione hacer, no la que le diga mi papá, mi mamá, o la que más dinero genere en el mercado. No, es lo que a uno le guste y le apasione. Por ahí es el camino. Listo, entonces Marcel se gradúa de matemático, ¿es? Licenciado también. Licenciado en matemáticas. Listo, y luego sale a trabajar de maestro
Sí, me fui al Cocuy. No, pero quería también recordarles algo a ustedes, y es que uno no tiene que darle pena a lo que uno haga en la vida para ganarse la vida. Yo repartí los periódicos del Tiempo en Duitama, en una bicicleta. Fue mi primer trabajo y yo tiraba los periódicos desde la bicicleta, eso que se ve a veces que parece que es un sueño. Eso uno adquiere esa habilidad con el tiempo. En algunos lugares se puede desde la bicicleta y entra por debajo del garaje, y en otros no, pues toca bajarse. De manera que yo recuerdo muy gratamente eso. No lo hice durante mucho tiempo, pues, pero sí recuerdo eso. Entonces yo les digo a mis amigos que fui periodista por esa razón. Es algo bonito. Después mi cuñado era carpintero, entonces le ayudaba en la carpintería, aprendí a echar cepillo, a echar menos serrucho. Muebles, hacía muebles. Manejé un soplete para esos muebles rústicos que utilizan, que se quema con un soplete y después se le echa viruta y se brilla con cera. Esas cosas yo aprendí a hacerlas. Hice mi primera biblioteca con el estilo que a mí me gustaba, a mí me gustaba. Yo creo que hice la biblioteca como en grado décimo, en una madera que se llamaba cedro. Esa biblioteca todavía está en la casa de mi hermano mayor, ahí está. Y fui carpintero, y no me da pena decirlo, o sea, no les dé pena de que ir a la gente. Uno tiene que superar todas esas cosas, que ir a la gente, o que mi origen es campesino. No, tenemos que ser orgullosos de tener ese origen campesino, que es lo mejor que nos puede ocurrir a todos. ¿Y qué más trabajó, Horacio? Y después, entonces, cuando entré a matemáticas, hice un curso en el SENA de contabilidad y me entré de mensajero al Banco de Bogotá. Trabajé, creo que 4 años en el Banco de Bogotá de mensajero. Y de noche estudiaba matemáticas. Ese puesto de mensajero también era chévere, porque era en una bicicleta repartiendo extractos. En ese tiempo los extractos se repartían casa a casa, no es como hoy que es por internet. En diciembre era muy bonito porque todos los clientes le regalaban a uno cosas, le regalaban un long play, cosas así bonitas al mensajero del banco, eran muy generosos. Entonces, esos 4 años los recuerdo gratamente. Cuando terminé matemáticas me ascendieron de mensajero a jefe de cartera, y me subieron 1,000 pesos el salario. Y entonces vino un concurso y pude ir al Cocuy. Renuncié al Banco de Bogotá y me fui a trabajar al Cocuy. ¿Saben dónde queda el Cocuy? Hay un nevado muy lindo en el norte de Boyacá, en las estribaciones de la cordillera, y se llama el Cocuy. Tiene unos 3,000 metros de altura. Está en un lugar muy cercano al nevado del Cocuy, Citahuicán. Y ahí trabajé 3 años. Fue mi primera experiencia como docente, pero la mejor experiencia de mi vida, porque allí creo que me formé como maestro. O sea, ahí supe que que había elegido bien la profesión de mi vida. ¿Sí? ¿Qué profesor de matemáticas? Sí, pero era como acá, o sea, había un curso de cada uno. Entonces no es como hoy que uno le entregan 22 horas de trigo o 22 horas de cálculo, y uno repite trigo y repite cálculo. Ahí no. Allá me tocaba matemática de sexto, de séptimo, de octavo, de noveno, de décimo y de 11. Toda la matemática. Entonces eso profundizó mi conocimiento de matemáticas y me hizo ganar mayor habilidad en todo eso. ¿Y después del Cocuy? Y del Cocuy vine directo al integrado. ¿De profesor? Después de 3 años de profesor de matemáticas del integrado Guillermo León Valencia. Estoy hablando de 1990. Estuve en el Cocuy del 87 al 90 y estuve en el integrado de 1990 al año 2002 en el glorioso integrado. Lo quiero con mucho afecto. Ahí también hice mi práctica docente. Cuando terminé matemáticas me permitieron hacer la práctica en el nocturno, y después volví de maestro, y fue una experiencia inolvidable. Y yo no sé si tengo la memoria que usted trabajó en el Boyacá. Sí, tuve que salir del integrado porque hubo una discusión sobre la jornada laboral, y yo trabajaba en un colegio privado por la tarde, en la mañana era integrado, en la tarde en un colegio privado, y entonces empezaron con la jornada laboral, que teníamos que estar todo el día en el colegio, desde lo de 30 horas de permanencia y las otras 10 horas de dentro o fuera del colegio. Y entonces la rectora de mi colegio, ella determinó que íbamos a trabajar 40 horas, 30, y las otras 10 por la tarde en contrajornada, y entonces eso hacía que perdiera el trabajo en el colegio privado, y para mí era muy importante para
para poder subsistir. Entonces, pues le pedí al alcalde que me trasladara y me trasladó al nacionalizado la presentación. No sé si sabes ese pedazo. No. Me trasladó al nacionalizado, pues seguía siendo igual porque no podía ir al privado porque era todo el día. Y de manera que el alcalde me ayudó duré en la presentación creo 15 días. El alcalde de ese momento me ayudó para que fuera al barrio Boyacá y pudiera estar en una sola jornada y volví al colegio privado. Ah, listo. Ahí duré 1 año, 2 años. Y luego ya, ¿siguió trabajando o ya rector? Y luego estuve 1 año en la OPTC siendo tiempo completo ocasional, se llamaba. También muy bonita en el 2005. Y ahí hubo un concurso, el concurso fue como en el 2004, pero los resultados fueron todo el 2005 y nombramientos en el 2006. Y en el 2006 gané la rectoría del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino en un concurso de méritos. Entonces, desde ese año soy rector del Santo Tomás de Aquino. Ah, sí. ¿Qué tal esa experiencia de ser profesor y luego rector? Pues te confieso aquí en público, todo esto lo van a hacer, pero disfrutaba más siendo maestro. Sí, es otro cargo también muy bonito, también tenemos experiencias muy bonitas. También es la posibilidad de darle un timonel a un establecimiento educativo y digamos, como que darle una identidad y también plasmar en la práctica lo que uno piensa que debe ser una institución educativa. Creo que hemos logrado muchos cambios, no solo yo, sino en el 2006 llegamos 15 maestros, entre ellos Eliezer, que está acá, 15 maestros nuevos y el rector. Y yo creo que le dimos un giro de 180 grados al Colegio Santo Tomás de Aquino y lo llevamos a un sitio de respeto, de dignidad y una gran institución educativa. Y seguimos alimentando ese sueño y esa idea de hacerlo cada día mejor. Uno de los mejores colegios públicos de la ciudad. A mí siempre me sorprende cómo se gradúan allá, no sé, más de 100, 200 estudiantes por ahí se graduan. Sí, este año hay 204 bachilleres. Imagínense, y allá no se les cierra las puertas a los muchachos en el sentido de presentar el examen, sino que compiten los 200 versus 5, 6, 7, 8 o a veces 10, 20, 30, 40 estudiantes de otros colegios, pero el ICFES de Santoto se mantiene. Sí. Bueno, o sea, y es lo que uno dice, ¿no? Lo que uno señala. La educación allá es tan buena que logra que estudiantes tengan un buen ICFES, en otros limitan que estudiantes presenten el ICFES, y por eso son buenos, pero limitan, discriminan, de cierta manera. Claro. Santoto no lo hace, ¿no? No, pues primero los colegios oficiales no pueden hacerlo legalmente. Hay algunos colegios privados que sí seleccionan a los que van a presentar el examen o los hacen quedar en décimo, ¿no? Para que no puedan ir a 11. Pero los colegios oficiales no. Y el Santo Tomás hemos tenido otras estrategias, como por ejemplo las modalidades académicas que montamos de matemáticas, de inglés. Las profundizaciones en eso han dado resultado. Y también, pues, el MIR. Yo creo que lo más importante en un colegio es tener un buen, excelente equipo docente. Cuando su merced decía hace un rato que hay algunos maestros que a veces no hacen su trabajo bien y que no es, eso se da en todas las instituciones, pero en el Santo Tomás no se da tanto. O sea, el equipo de trabajo, la mayoría de docentes son entregados a su trabajo y son muy profesionales en ello, muy dedicados, tienen cariño por su colegio, tienen sentido de pertenencia y eso se nota ya en los resultados de los bachilleres. Listo, ahora sí hemos estado hablando ya de pedagogía, pero vamos a meternos de lleno en algunas preguntas específicas. Usted como rector, ¿cómo le hace frente a la politiquería de la ciudad, que a veces es un estorbo para lo que se tendría que hacer en los colegios? Pues primero tiene que ser bastante prudente, Miguel, que es algo que pues, les toca hacerlo, porque si uno se pone a pelear de frente, pues entonces pues no le ayudan al colegio. He tenido la suerte de tener buenas relaciones con la mayoría de ellos y han ayudado al colegio en su infraestructura, pero sí, cuando hay digamos, el poder, personas que primero no tienen el conocimiento adecuado para dirigir la educación o todos tienen intereses personales y propios para contratar sin
sin mirar las necesidades propias de las instituciones educativas, pues ahí sí les digo de frente, pues toca hacerlo. A veces toca pararse en la raya y decir, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué pasa con este proyecto? ¿Qué pasa con esta necesidad de Santo Tomás que no está siendo atendida? Y pues toca hablar duro a veces, y pues con respeto, pero hablar bien. Una vez hicimos un mural del Che Guevara en el patio del colegio. Unos estudiantes que eligieron hacer el mural del Che Guevara y escribimos esa frase que dice: toda la educación que nos enseña a pensar, no a obedecer. Todavía está en el patio, estoy sorprendido. Y me sorprendió mucho también el impacto que tuvo en algunos profesores. Sí. Todos estaban esperando que usted dijera, me pintan de blanco la pared o algo así, pero usted una iza de bandera dijo no. O sea, dijo, no, está bien, y continuó con la iza. Esto, pero a lo que voy a decir lo siguiente, creo que esa posibilidad crítica, yo no sé si usted la sacó de la matemática, porque la matemática es una cuestión lógica, lo lleva uno a pensar que hay injusticias en el mundo. Sí. ¿Sí? O usted, ¿por qué tiene esa capacidad crítica y siempre dirigida hacia lo social tan aguda? ¿A qué se deberá? Yo creo que lo social primero es por el origen mismo de uno del campo, de tener esas carencias. Segundo, por la matemática, claro que la matemática direcciona mucho. Yo me sorprendía que en los paros del magisterio en el integrado, los profesores que lideraban los paros eran los maestros de matemáticas. Y pues hoy día pues es que es normal, porque es que la matemática genera pensamiento crítico, pensamiento lógico, y pues como aprendemos igualdades y desigualdades, eso nos hace entender mucho más el mundo, y por lo tanto luchar porque no haya tantas desigualdades. Y eso es formación matemática, sí, yo creo. Pero también el origen, y pues seguimos luchando por eso. Y el colegio tiene que ser un espacio crítico. El colegio tiene que ser un espacio donde uno no tiene que estar callado todo el tiempo y uno opinar y en lo que uno no está de acuerdo. Y con respeto, sí, pero uno tiene que hacerlo y decirlo, no quedarse callado cuando tengas dificultades en el colegio. Creo que es también una cosa importante, porque los maestros pueden opinar libremente. La crítica, yo les digo siempre, la crítica, mientras no sea malintencionada, bienvenida todo el tiempo, porque uno con la crítica crece. O sea, uno, la gente le dice, mire, se está equivocando en esto, profe, mire, se está equivocando en esto, está haciendo mal esto. Uno no tiene por qué ponerse bravo ni a la defensiva, ni eso, no, al contrario, mirar quiénes tienen razón en lo que me estoy equivocando, y corregir lo que no estoy haciendo mal, porque pues todos cometemos errores y hay que a veces hacer cambios cuando la gente le dice, no, mire, caminos por aquí, porque hay gente que tiene más experiencia que uno en otros temas, y eso es importante, y la crítica nunca debe aplastarse, como se hacía en este país en el pasado. Se hace también recientemente, pero la gente que habla no tiene por qué ser aplastada ni eso, al contrario, esa gente hay que escucharla, porque tiene mucho que decir de cómo mejorar las condiciones de un país. Y Horacio, otra cosa que me sorprendió es que usted, cuando entró a la oficina por primera vez, tenía una biblioteca impresionante. Un rector con biblioteca, hermano. O sea, me sorprendió mucho la cantidad de libros que había. Me sorprendió de una vez que hablamos de libros que usted en las ciudades de bandera, no sé si todavía lo hace, pero leía poemas. Sí, y yo decía, este tipo está loco, porque se supone que la escuela debe ser totalmente apática a la cuestión espiritual, ¿no? A la cuestión, pues sí, espiritual de los libros. Sí. ¿Cómo eso? No, pues yo sí creo que primero el arte debe ser algo que todas las personas deberíamos tener, esa experiencia de tocar un instrumento, por ejemplo, el que sea. Aprendan a tocar un instrumento, una guitarra, un tiple, así sea unas maracas, pero aprendan en la vida a tocar un instrumento. No lo sé hacer, lamentablemente no, esa es una falencia, un vacío de mi vida, de no poder tocar un instrumento. Pero la música, la música, la danza, por ejemplo, el manejar su cuerpo, eso debe desarrollarse desde la escuela. El manejo de las manos para la pintura, para la escultura, todo eso debe desarrollarse desde pequeño. El arte debe ser algo que todo el mundo debe llevar, porque todos de alguna manera eso nos hace mover otra parte de nuestro ser, que es el alma, el sentimiento, también nuestra mente, nuestra voluntad. El arte yo creo que es fundamental, Miguel, y debería haber mucho más arte en las escuelas.
Lamentablemente los currículos dejan una hora de educación artística y a veces los docentes que están de educación artística no son tan buenos en eso, sino son rellenos. Entonces se pierde mucho, se pierden años y años de formación artística y tendríamos otra sociedad si estuviéramos más cerca del arte, de la poesía, de la literatura, leyendo poesía. Eso me calma, me distensiona, me desestresa. Y entonces los maestros compañeros se burlan porque dicen que leo mucho a Benedetti y eso, pues sí, me gusta. Me gusta leer Benedetti, Neruda, todos ellos. A mí me sorprende porque uno conoce pocos matemáticos a los que les gusta la poesía. Por general, ellos, esa vaina es una pérdida de tiempo, eso no lo comprenden, pero es curioso porque después cuando hablan en ciertos estados son poetas. Sí. Me sorprende porque cuando hablan del amor, de la vida, brota eso, ¿no? Pero quizás siento yo que les pasó lo que me pasó a mí con la matemática. No tuve buenos profesores de matemáticas y me enseñaron a odiar las matemáticas. Claro. Ellos quizás no tuvieron buenos profesores de literatura y les enseñaron a odiar la lectura. Lo que estamos haciendo es todavía mostrando las falencias de nuestros profesores. Sí. Y eso es grave porque marcó nuestro destino. Claro. Bueno, Horacio, algunos van a preparar algunas preguntas, ya estamos casi en la parte final. Yo sí quiero hacerle dos preguntas. Esto es un documento de memoria. Horacio, ¿cuáles son las características de un buen profesor? Ya hablamos de primaria, ¿no? Pero usted que lleva dirigiendo este barco tanto tiempo, profesor de bachillerato, ¿cómo debe ser? ¿Qué características debe tener? Bueno, tal vez lo avancé un poco atrás cuando hablé de Isabelita, pero sí yo creo que un maestro tiene que ser un maestro que cuando llega al aula tiene que no es que llegó otra persona más, sino que es una persona que no porque sea imponente o porque su vestuario sea diferente o porque use ropa de marca o porque hable duro, no, el maestro tiene que ser una persona que cuando tú lo veas inspire respeto, primero. Segundo, que sea muy afectuoso con sus estudiantes, afectuoso, que no quiere decir que los esté mimando todo el tiempo ni eso, sino afectuoso es que enseñe con cariño, que si el estudiante se equivocó en una operación de una raíz cuadrada, no le ponga una X y lo tache y le siéntese en el puesto, si no sabe, siéntese. Esas cosas generan aversión, lo que tú dices de la matemática, generan aversión y yo creo que hemos matado muchos matemáticos con esa conducta, de que se equivocó la primera vez y entonces de una vez siéntese ahí si usted no sabe o lo ridiculizamos delante de los compañeros, cosas que no deben hacerse. Entonces el maestro tiene que ser una persona muy amorosa, muy afectuosa, tiene que manejar muy bien el conocimiento para que no improvise de lo que va a hacer, sino que sea muy creativo, que cada día llegue con lecciones refrescantes, que si yo enseño matemáticas no sea cuadriculado todos los días con el mismo esquema hasta que los aburro del tedio, y más si no les gusta, sino que de vez en cuando meto un juego matemático, una cosa curiosa, o hago magia con las matemáticas, les muestro un truco matemático, etc. Y eso vuelve a llamar la atención y vuelve a generar a generar que todos estén pendientes de desarrollar el conocimiento. Y que sea un maestro pues que sea respetuoso con todos, y que haga respetar a todos en un salón, que no contribuya con el bullying a dañar a los estudiantes, que si alguien se está burlando de alguien, el maestro también encima le ayuda, no, sino que genere ese clima en el aula necesario para poder, para que uno esté dispuesto a aprender lo que a uno le gusta. Bien, Horacio. Bueno, muchachos, ya hay preguntas por ahí, vayan levantando la mano para calcular el tiempo. ¿No hay una pregunta? ¿No? Dos preguntas. Bueno, comencemos, Valentina. ¿Cómo creen que ha impactado el avance tecnológico en las nuevas generaciones de estudiantes? Pues digamos que la tecnología tiene que utilizarse para mejorar los niveles de conocimiento, o sea, es una herramienta fundamental, yo creo que facilita el conocimiento, pero si no se sabe usar correctamente, pues hace todo el trabajo al revés.
Entonces, por ejemplo, si uno no sabe manejar adecuadamente su celular, termina de las 24 horas del día chateando unas 5 horas. Yo calculo que una persona hoy normal está chateando 5 horas en cosas que no representan nada en el fondo, en la formación de una persona. Entonces uno está mirando bobadas enviando WhatsApp cortos. Ya nadie quiere leer porque le fastidian los textos largos, por ejemplo. Le fastidia leer un libro porque es largo, mientras en WhatsApp tú lees frases de 5 palabras, de 10 palabras muy rápido y cambias a otra y otra, imágenes, muchas imágenes, pero creo que no está contribuyendo mucho al desarrollo del conocimiento. Entonces, la herramienta tecnológica, bienvenida, pero cuando se utiliza adecuadamente, es decir, por ejemplo, para enseñar matemáticas, que se utilice ya no tanto tablero y tiza, sino se utilice un software matemático para facilitar la enseñanza del álgebra o facilitar la enseñanza del cálculo, que los dibujos que yo haga para un área, y eso entonces no se hagan aquí en tablero y tiza, sino que se muestre una imagen en 3D a través del videobin y todo eso. Eso llama mucho más la atención y facilita que el estudiante se acerque. Ese tipo de tecnología, bien usada, bienvenida todo el tiempo. Bien. Usted como rector y profesor, ¿no le parece que a veces la escuela estorba en una educación sana? ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Ángel, mira. Sí, tal vez sí. Tal vez sí. O sea, yo pienso que la escuela tiene que sufrir transformaciones fundamentales en el corto tiempo. Porque, mire, que la inteligencia artificial va a transformar, yo pienso bastante, si no mucho, la educación en el mundo. O sea, mire que ya las universidades hoy, los estudiantes no se están presentando a esas carreras largas de 5 años. Y entonces va a obligar a que haya una revolución en la educación. Y eso tiene que llegar a primaria, secundaria y eso. O sea, ese tipo de educación, así como viene haciéndose, yo creo que está caducando. Y es necesario que nosotros mismos los maestros, eso debería ser espacios de discusión de los maestros, cómo no dejarnos apabullar, cómo no hacer que sea tan doloroso que cambien este sistema, porque nos va a doler mucho los cambios, sino que nosotros mismos seamos los agentes del cambio y la transformación de esas prácticas educativas y no sea lo que tú dices, un estorbo. Quizás humanizarlas, ¿no? A mí lo que me preocupa, Horacio, es que le va a servir a un sistema capitalista salvaje para terminar de deshumanizar al mundo. Sí. Sabemos que la inteligencia artificial esta está siendo utilizada para aniquilar a los niños en la franja de Gaza. Sí, correcto. O sea, son futuros insurgentes, mátenlos. Y nadie lo puede defender. Y los muchachos están a merced de esos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo humanizar, no? Es Miguel, yo siempre les pongo un ejemplo, digamos, por ejemplo, Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, fue un físico fenomenal y él desarrolló muchas cosas que aportaron después al uso de la bomba atómica. Mira. Y entonces yo les digo, Einstein tenía en su mente utilizar todo ese conocimiento para utilizar la bomba atómica y apabullar a Japón. Creo que Einstein nunca pensó en eso. Y ni los científicos ni los maestros pensamos nunca cuando desarrollamos un conocimiento en eso. Es la gente que ejerce el poder en el mundo que utiliza ese conocimiento desarrollado por los científicos, lo utiliza mal. O sea, el problema es ético, finalmente. El problema es que quienes usan el conocimiento y quienes usan a los científicos y los utilizan, hacen eso que tú dices de la franja de Gaza. O sea, no es el conocimiento el que tiene el problema, sino es quien lo usa y cómo lo usa. Entonces falta mucha formación ética en las personas que manejan el poder en el mundo. Y eso genera todo eso. Entonces eso tiene que profundizarse en la formación ética, que no sea una costura como es hoy en las instituciones educativas del Estado. Genial. Terminamos concluyendo que la ética es el piso de todo saber. Genial. Claro, la ética es el piso de todo. Ahora nos está regalando una gran lección. Lo estético desde el arte y lo ético. Esas dos son llaves para pensar una escuela. Sí. Bien, Horacio, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Santiago, alguien más? Santiago, Sebastián, a ver, Santiago.
Le iba a preguntar que cómo cree que las culturas o las tradiciones afectan al estudio o a la educación. Pues yo pienso que afecta muchísimo. Por decir algo de Boyacá, mire, la cultura nuestra, el origen nuestro, las costumbres nuestras de Boyacá, pues influyen muchísimo en lo que vamos a hacer, en cómo va a ser el desarrollo de nuestra vida. Mire, que le voy a poner un ejemplo. Eso que hacían nuestras abuelas, el cuchuco y todas esas cosas ricas, que es delicioso, esa costumbre, si no rescatamos ese patrimonio histórico, lo vamos a perder. Si no hay gente que defienda el patrimonio histórico, vamos a perder toda esa historia nuestra, tan bonita, y muchas de esas cosas, por ejemplo, la gastronomía, que es una costumbre excelente boyacense, se va a perder, y entonces vamos a comer en el mundo todos hamburguesa y perro caliente. Y todo eso tan lindo que eran nuestras abuelas se va a perder. El maíz, la papa. La papa, por ejemplo, si tú hoy compras papa en la mayoría de lugares, es una papa ya modificada genéticamente, y entonces ya no es esa semilla tan deliciosa que había en el pasado. Y si no hay quien mantenga esas semillas originales en algún lugar y las preserve y las difunda, nos van a imponer también hasta las semillas y nos las van a vender también. Entonces, es muy importante que rescatemos y defendamos el patrimonio mueble e inmueble, ¿no? El patrimonio cultural nuestro, nuestra identidad, nuestra cultura, la ruana. Afortunadamente se desarrollan esas acciones de boyacencismo periódicamente, y mire que la gente ya no le da pena usar la ruana todo el tiempo, es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos. El boyacense que es trabajador, honesto, esas cosas tenemos que promulgarlas en nuestros hijos y todo eso. Esa cultura no debe perderse. Entonces, para la pregunta tuya, es fundamental el que recordemos nuestra historia y conservemos aquellas cosas buenas de nuestro pasado, de nuestros antepasados. Sebastián. ¿Cómo se siente usted el día de hoy con tanta sabiduría que acumuló a lo largo de sus años? Pues yo creo que he tratado de hacer lo mejor en mi vida. Lo mejor, creo que me he quedado corto, hubiera haber ayudado a mucha más gente en el aprendizaje de la matemática. Siempre quise irme como a una comunidad muy necesitada de nuestro país a enseñar matemáticas. Ese sueño no lo he cumplido. Tal vez lo haga algún día. Y sí, todo ese saber acumulado, pues creo que uno cuando tiene un conocimiento tiene que entregárselo a todo el mundo, no guardarse nada ni ser egoísta con lo que uno sabe. Ojalá haya muchas personas que beban. Al fin y al cabo lo que yo hago es repetir unos conocimientos de muchos matemáticos que sí fueron fuertes en el mundo. Yo desarrollar conocimiento no he hecho. Algunas pequeñas cosas, pero que no han sido trascendentales. No he desarrollado un teorema. Sería chévere que fuera el teorema de Horacio o ese. Pero sí agradezco a todos esos matemáticos que desarrollaron el conocimiento, y trato de que eso llegue a muchas personas y que eso se socialice para todo el mundo. Debiera ser para todo el mundo el conocimiento matemático, no debería ser exclusivo para unas pocas personas, sino que debería ser para todos. Horacio. ¿Hay más preguntas? Quedan una, dos preguntas y yo quiero hacer la última. Vamos a cerrar con esas tres preguntas. ¿Listo? A ver, Valentina. Pues ya haciendo un poco, digamos, hablando un poco, mi abuelita creció acá, ¿no? Toda la familia pues ha crecido acá. Entonces, ella contaba que cuando era niña, por allá en los 40, 50, los hombres se tenían que esconder porque por la guerra bipartidista que había, ¿no? Que usted este partido lo van a matar por el este, bueno. Entonces mi pregunta es que si en mi niñez o tal vez sus padres, abuelos, le contaron algo o vivieron algo de eso acá en el campo. Sí, digamos que mi papá nos contaba, mi papá era como de origen liberal,
Y el liberalismo fue en el pasado fue también un grupo revolucionario de la guerrilla de Llano. Se originó el Partido Liberal, que en ese tiempo no era un partido de élite como hoy. Ellos se transformaron hoy en algo que no es liberal, yo creo. Solo tiene el nombre de ese partido. Pero en ese tiempo, entonces, la gente que digamos, hoy se llama de izquierda, era como el Partido Liberal en ese tiempo. Mi papá era de ese pensamiento, era de un pensamiento liberal. Y entonces, él nos contaba que tenían que agruparse en sectores para protegerse de la persecución de los conservadores. Entonces, por eso hay pueblos en donde se asentaron solo liberales. Tú vas al norte de Boyacá, el Chiscas, por ejemplo. Chiscas es un pueblo donde todos los habitantes son liberales. Los jurados electorales para elecciones tienen que llevarlas de otro pueblo. Guacamaya es solo conservador. Eso se originó por lo que te estoy diciendo, porque los liberales huían y formaban caseríos para protegerse de la persecución y agruparse, porque la única manera de enfrentarlos era agrupándose y mostrando cantidad para poder defenderse. Entonces, digamos que ya en la época mía ya no se dio nada de eso, pero sí nos contaba mi papá esas historias. Y quiero, Miller, no sé si recuerdas la anécdota de las esperas con los soldados. No, yo pensé que no le iba a contar, esa era la pregunta. Entonces, resulta que yo estaba allá en mi huerto, lleno de peras, manzanas. Era un niño de 7, 8 años. Y cierto día por ese camino subieron, aquí en el batallón de Bonza era un criadero de caballos. Y ahí los soldados salían en caballos a los desfiles, utilizaban para eso el criadero de caballos, y ellos salían periódicamente a hacer recorridos por el campo. Y entonces, ¿cuál sería mi sorpresa? Que un día subían en esos caballos enormes los soldados, cada uno en su caballo, y ven el camino, y uno de ellos acercó el caballo digamos, a la cerca, que es un alambre de púas, pero las peras son árboles de 3 o 4 metros de alto, y las peras, pues ahí están a la mano, en la parte alta. Él acercó su caballo y se paró sobre el caballo, y tomó 2 o 3 peras, no sé cuántas, pero eso a mí me generó como alguna indignación. Yo, pues un niño pequeñito, no creo que tenga en ese momento, sepa qué robar o qué, pero yo dije, pero ¿cómo se van a llevar las peras de mi papá, no? Y pues no podía hacer nada porque pues, sentía miedo. Sentía como miedo de los soldados, porque era un niño y en ese tiempo pues uno no tenía mucha relación con toda no era masiva la relación con las personas como hoy, pero entonces eso me generó algún tipo de aversión hacia ellos, que no sé si sea sano o no, pero me quedó ese recuerdo y entonces no era agradable, no era muy agradable verlos. Lo mismo que cuando lo iban a coger para el cuartel y eso. ¿Qué implica ser un buen maestro de matemáticas? ¿A quiénes deberían leer los maestros de matemáticas? ¿Qué escritores? Y la otra es, ¿qué hace usted como rector para transformar un poco la educación quebrada que se está viendo ahorita? Bueno, ¿qué debe leer un maestro de matemáticas? Pues primero debe leer buenos libros de matemáticas. Es decir, su biblioteca tiene que tener muy buenos libros de matemáticas. Pero no solamente de matemática, de las ecuaciones y todo eso, sino libros como este. En una biblioteca de matemáticos debe haber bastantes libros de esto, de matemáticas. Esto se llama Matemagia. Hay muchos libros de estos que se consiguen fácilmente. Hay acertijos matemáticos. Eso debe ser parte de una biblioteca de matemáticas. Esto es refrescante, es lo que les decía, para de vez en cuando introducir y apartarse de la clase magistral del cálculo y la trigonometría y meterse en otra cosa que es también agradable. Debe leer poesía, debe leer un poco yo pienso que también debe leer mucho de la política y de las ciencias sociales, porque es que eso es lo que le enseña a uno a mirar
cómo se maneja el poder en el mundo y cómo no caer en las trampas de quienes ejercen el poder. Entonces hay que leer mucho también de eso. Filosofía un poquito, yo no soy tan buen lector de filosofía, pero sí leo algunas cosas de esas. Y leer, me encanta, por ejemplo, leer Carl Sagan. Y sí, ese es un físico, pero la literatura que él no es física, sino él muestra el mundo con algunas cosas críticas hacia la política y todo eso, y entonces ese tipo de lectura debe estar en la biblioteca de un matemático. ¿Cómo hacer para transformar la educación? Yo lo hago todos los días, siempre trato de que el colegio no sea el mismo cada año, entonces el colegio debe transformarse todo el tiempo, y por ejemplo les cuento que en mi colegio hemos montado una especialidad en artes. En artes primero fue matemáticas, después inglés, y ahora nos dimos cuenta que el arte es fundamental. Pues ya lo sabíamos, pero fuimos con más empeño y logramos una profundización en artes de noveno es muy 11. El grupo va en este año en 10º, el año entrante de la primera promoción, y es una cosa que creo que va a transformar el Santo Tomás también, literalmente. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, facilitar las cosas, facilitar. Si el rector no sabe, si el rector no maneja, debe ser facilitador y no entorpecedor de cosas. Porque es que si uno se pone a ponerle trabas a todo, pues los maestros primero terminan aburriéndose, y segundo, el colegio no avanza nada y se queda ahí empantanado. Bien, no sé si todavía no trago ya. Pero ahora si usted admira matemáticos, hay algunos matemáticos, usted diga, vea, está en mi lista de matemáticos. A mí me sorprende, por ejemplo, mucho Ramanujan. La Ramanujan me parece espectacular. La de Hardy ya se encuentra con Ramanujan. Pero un matemático, ¿admira matemáticos? Sí. Leibniz, por ejemplo. Leibniz porque desarrolló mucho el cálculo integral, que es la línea que más me gusta a mí, el cálculo integral. Entonces, él desarrolló mucho conocimiento de eso. Pero hay algunos que no fueron, tal vez no eran matemáticos, sino eran más estadísticos. Por ejemplo, los hermanos Bernoulli. Lean de los hermanos Bernoulli, porque es que ellos desarrollaron toda la teoría de probabilidades en base al juego, a los juegos de azar. O sea, si ustedes miran cualquier libro de estadística de probabilidades, todo empieza con lanzar una moneda al aire, lanzar 2 monedas al aire, lanzar un dado, lanzar 2 dados, sacar una carta y una baraja. Eso que en el pasado se prohibían los naipes en el colegio, por ejemplo. Entonces, si es que la probabilidad y todo eso está basada en el juego, los juegos de azar, y esos hermanos Bernoulli yo creo que eran locos y desarrollaron un montón de cosas muy interesantes. Bueno, ahora un aplauso a Horacio. Escribe un número de 4 cifras, que no tenga cifras repetidas. Acá. Grande. No tan grande, de 4 cifras. Que no tengan cifras repetidas. El que quiera. Horacio, ahí bueno, te va a colaborar también. Aquí, mira. El número repetido. Perfecto, hasta ahí. Sí, 4. Está bien, muy bien. Igual estaba nervioso porque Manchego está ahí cerca. Aquí escríbelo acá. Bien, yo escribo 1 y ya. Escribe el tuyo aquí abajo. 4.853, ¿sí? Te lo voy a correr, perdóname, este 3 acá. ¿Sí? Tranquilo. Y este 5 acá, ¿sí? Para que se vea bien la columna. Si no, usted me confunde. No, ahí está bien. Oye, Giovanna, ¿tú eres profesor de matemáticas? No, es de ciencias. ¿Quién más va a ser profesor de matemáticas?
Aquí va una profe de matemáticas, ahora sí va a escribir el número también. A ver. Va a ser profesor de matemáticas, entonces. Bueno, me falta otra persona. Yo soy profesor de matemáticas. Bien. A ver. Aquí no hay profesoras de matemáticas. Listo. Tal vez ya. Bueno, esta habilidad que voy a desarrollar acá la aprendí porque no tenía calculadoras y eso en la escuela. 6, 13, 16, 24, 27, 33, 35, 36, 40, 47, 52. Van 5, 6, 8, 13, 19, 27, 31, 40, 43, 46, 52. Van 5, 10, 13, 21, 30, 34, 35, 41, 43, 46, 53. Van 5, 7, 14, 18, 19, 26, 31, 34, 42, 43, 49, 57. Si alguien duda de la suma, puede usar su calculadora. Ángel, muestra lo que te di, Ángel, al comienzo del truco. Uy, santo. No. 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 ¿En serio? Me quedé en la cámara que sí. Uy, santo. Magia matemática. Esto se llama brujería matemática. Magia matemática. Esto. Todo a uno. Bueno. No, es matemática a la 0 a 1. Aquí hay, mire, 3, 6, 7, 8. El décimo número, ¿cuál es? Levanta la mano. Levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano. Primero es tú, segundo. Todavía no. ¿Cuánto te diste? No. 33. No. 32. No. 32. No. 46. ¿Estás cerca? 45. 45. No. 41. 49. 52. 50. No, pero estás adivinando. Tienes que explicar. La persona tiene que explicar por qué. ¿Cuándo? No, pero. No. Miren la otra vez. Ah, 47. Ah, 51. ¿Cuánto? 57. No. Y yo sale. 56. 24. 55, ¿qué dijo? Yo se lo puedo explicar.
Cuatro, cinco, seis, siete, ¿cierto? ¿Cómo lo hiciste? Él lo adivinó, él lo $36. No te dejes de eso. Ahí es donde me corché. Manuel. Ah, 45. No. 35 no es. 45, macho. 45. Sí, ahí sí se suma. No, devuélvamela. 55. Muy bien. ¿Qué es el discurso mayor? No sé. Va aumentando el número. Va aumentando el número. Miren, 2, 3, 4, cada vez va agregando uno. 1, 2, 3, 3, 6, y 4, 10, 5, 15, y 6, 21, 17, 28, 19, 45, y 10, 55. Ya no sé, yo lo saqué por una. ¿Y cómo se dieron cuenta? Con solas sumas, lograr que todo eso dé 16. Sí, 6 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8, 16. Mano, esto no es ¿Qué va a estudiar? Y Osmar va a estudiar educación física. No, y luego te va a equivocar. Pues ahí está chiquito. No, Así es, está perfecto. Bueno, mire, Aunque ya hay uno que un cazador sale de un punto, tengan cuidado. Un cazador sale de un punto, no sé la tapa de este que lo hice y después lo hace. Un cazador parte de un punto y camina 1 kilómetro al sur. Camina 1 kilómetro al sur. Luego camina 1 kilómetro al este. Al este. Y luego 1 kilómetro al norte. Y llega al lugar de origen. Y en el camino cazó un oso. ¿De qué color era el oso? Blanco, café. Tienen que decir por qué. porque le sale por uno. Entonces, como le sale por uno. No, porque podría ser No, porque dijo que A ver, Ángel, explica. 1 kilómetro al sur, 1 kilómetro al este y 1 al norte, y llega al punto de origen. el pan. ¿De qué color era el oso? 1 kilómetro al sur. 1 kilómetro al sur, 1 kilómetro al este y 1 kilómetro al norte, y llega al punto de origen. Dime. Porque eso no se mueve 1 kilómetro. No. O sea, no importa la dirección en la que se mueve. Pero es que No, porque si se va para el condición le va a parecer un oso polar. No, porque. Claro que Ángel está cerca, mira. Desde el inicio, ¿dónde estaba? El sur va para atrás, sur. Atención, mira. No. Si eso lo hacemos en Colombia, 1 kilómetro al sur, 1 kilómetro al este y 1 kilómetro al norte, nunca llegaríamos al sitio de origen. ¿Sí? Eso en Colombia no se puede, en Ecuador no se puede. Solo hay un sitio de la Tierra donde se puede hacer
1 kilómetro al sur, uno al este y uno al norte llegar al mismo punto. Eso solo se puede hacer en el polo norte. O sea, aquí, porque como la Tierra es curva, entonces 1 kilómetro al sur, uno al este y uno al norte llega al punto de origen. Solamente se puede en el polo, así que el otro es blanco. Por la curvatura de la Tierra, 1 kilómetro al sur, 1 kilómetro al este y 1 kilómetro al norte. Solo se puede hacer. Nadie dijo que formó un triángulo. ¿Quién lo dijo? Que había formado un triángulo. Pues, pero es por eso, pero eso solo se puede en el polo. No en el Ecuador haría eso. Bien. Todavía no. Todavía no. Estaba probando, La mano. Abro acá. Ya, y listo. Esa revelación. Los amarillos. Guárdalo, pero mi cámara. Voy a hacerle un... Abuelito, te quiero decir que tú eres el mejor abuelito del mundo y el mejor profesor del mundo, porque me has enseñado muchas cosas, muchas cosas y me has dado mucho amor. Te amo, abuelito, eres el mejor abuelito del mundo porque me has enseñado hartísimas cosas para ser el mejor niño del mundo como tú. Te amo mucho. Mi papá es una persona que ha estado desde siempre muy arraigado a su tierra, reconoce su proveniencia, reconoce sus orígenes y es desde ahí que ha logrado forjar, digamos, su identidad. Mi papá siempre ha sido una persona que ha sabido reconocer y trabajar a partir de identificar muy claramente su vocación en la educación. Creo que ha incidido de forma muy significativa en el sector educativo, sobre todo pues en la ciudad de Duitama, aunque también ha sido reconocido por fuera de la ciudad. Creo que también ha sabido escuchar lo que propone el mundo contemporáneo y pues no es menor que el colegio en donde él trabaja hoy en día tenga un bachillerato artístico, que creo que es algo que hay que rescatar y valorar en estos tiempos y sobre todo en una ciudad como Duitama. Mi papá es un hombre humilde, trabajador, un hombre que viene del campo y que se ha hecho pulso, que tiene muchas expectativas de la vida, que está siempre puesto a ayudar, un hombre con 1000 valores, que
como docente es increíble, por eso su amor a la docencia hizo que yo quisiera también ser docente, su vocación, su nivel de servicio, su trabajo incansable. Es un hombre lleno de ganas de comerse el mundo, y le agradezco mucho porque él nos inculcó a mis hermanos y a mí el estudio, y le agradezco porque gracias a él estoy donde estoy.